Mis queridos hermanos, esta palabra, este relato bíblico, perícopa del Evangelio, nos muestra el llamado de Leví, el llamado de Mateo. Aquel hombre que estaba cobrando impuestos, aquel hombre que estaba sumido en el pecado porque era un hombre corrupto, un hombre alejado por Dios, es llamado por el Señor y le dice: ven y sígueme. Mira, mi querido hermano, el Señor no tiene consideraciones de tu pasado. Al Señor no le importa si tú has pecado, si tú has hecho esto o aquello, lo de más allá. El Señor ama al pecador. Odia el pecado, por supuesto, pero ama al pecador. Por eso aquellos empiezan, fariseos, aquellos escribas, empiezan a criticar al Señor cuando está a la mesa de la casa de Leví, sentado con publicanos, sentado con pecadores. Y dicen: ¿este por qué está allí? Dice: es que yo he venido por los enfermos, no he venido por los sanos. Dios ama al pecador, odia el pecado. Por eso el Señor llama a todo aquel que está en el camino, a todo aquel que muestra de una u otra manera cercanía al Señor. Yo he vivido una de las más hermosas celebraciones litúrgicas, la Eucaristía más linda que he celebrado hasta ahora en mi ministerio. La celebré un 24 de diciembre en la iglesia de la Vera Cruz en Medellín. Allí estuve con las niñas que trabajan en la vida difícil, porque no es la vida fácil que ellas trabajan, y con los hermanitos de la calle. La iglesia repleta, y estas personas con una fe tremenda, un avivamiento espiritual, un deseo, una necesidad de Dios. Y entendí el relato evangélico. Mi querido hermano, Dios ama al pecador, odia el pecado. Aquel que ha pecado es abrazado por la misericordia de Dios. Por eso usted y yo no tenemos que señalar a nadie, no tenemos que rechazar a nadie. Aquella mujer, María Magdalena, prostituta pública, Leví, Mateo, uno de los llamados por el Señor, era un corrupto, era un hombre pecador público, de una otra manera, porque los publicanos eran pecadores públicos. Y ese escogido, elegido por Dios. ¿Quién soy yo para señalar? ¿Quién soy yo para criticar? Dios te llama, Dios te elige. A Dios no le importa si usted ha fallado, si usted le ha embarrado, si usted ha cometido pecado. A Dios le importa el infinito amor que tiene. Lo que hace que Leví se convierta no es la condenación de Dios. Muchas veces nos encargamos nosotros de señalar y de condenar aún en nuestra propia familia. Es que usted no conoce a Dios, es que usted no conoce a Dios, es que usted no se ha acercado a Dios, es que usted es un pecador, es que usted no ha recibido al Señor. Señal y señal y señal. Y ese no es el método del Señor. Ese no es el método del Señor para atraer a las personas a Él. El método del Señor es el método del amor. Ven y sígueme. No me importa que hayas pecado, no importa que le hayas embarrado. Yo te abrazo, te acojo, te amo, te levanto de tus postraciones. Y aquel que se siente amado, entonces no puede hacer otra cosa más que dejar el pecado. Por eso San Agustín dice: ama y haz lo que quieras, porque el que ama, el que se siente amado por Dios, no puede pecar, no puede dañarse a sí mismo, no puede dañar a su hermano, no puede dañar a aquel Dios que lo ama. Dios hoy te recibe, y cuando te recibe también te invita a recibir a los hermanos.